En los últimos días se han planteado diversas discusiones que tienen algunas cosas en común, aunque aparentemente uno podría no verlas inicialmente. Me refiero a lo que se ha planteado respecto de las diversas tomas de terreno que hay a lo largo del país. Ha llamado especialmente la atención la llamada toma de San Antonio, pero a raíz de ella y de las decisiones judiciales vinculadas a esa situación han aparecido datos realmente impresionantes respecto de la cantidad de terrenos a lo largo de Chile que se encuentran en la misma situación. También se han planteado discusiones respecto del estado en que se encuentra el centro de distintas, o la zona céntrica de distintas ciudades de nuestro país, el estado de deterioro, la suciedad, el estado de deterioro además de los espacios públicos. Muchos de ellos, usted probablemente ha oído los comentarios o ha tenido lamentablemente la oportunidad de ver en directo la situación. Muchos de ellos, decía, convertidos en virtuales zonas entregadas al comercio ambulante. Estoy hablando no solo de las calles o de las plazas incluso, sino también en algunos casos, o al menos en momentos del día, de estaciones de metro, de situaciones de lugares públicos que están convertidos virtualmente en basurales o incluso en baños. En fin, situaciones que afectan muy gravemente la vida diaria de las personas. Eh, Veía el otro día un reportaje, quizá usted también lo vio, en que mostraban a alguien que en una calle había puesto una carpa, entiendo que para vivir, que impedía que los dueños de una casa pudieran entrar a ella, porque virtualmente tenían que pedirle permiso al ocupante de la carpa que estaba en la vereda. Eh, una persona me comentaba a raíz de una conversación en este mismo sentido que le habían dicho a su vez que en ciertas zonas de Santiago ya había vecinos que se tomaban las veredas para organizar asados o fiestas que obviamente más allá de la situación beneficiosa para estas personas generaban un grave problema para los demás. Eh, Usted podría ampliar esta lista a toda la gente que estaciona vehículos donde no debe, que utilice espacios públicos como no debe, en fin. Inicialmente decía, uno podría plantear que estos son todas cosas separadas, aisladas, son como eh, situaciones independientes, pero tienen algo de común. Ese algo de común tiene que ver con el no respetar las reglas, con el no respetar las reglas y por lo tanto vivir, como han dicho algunos expertos, en un estado de anomia. El problema de la anomia no es que no solo no se respeten las reglas, sino que finalmente alguien termina por imponer esas reglas y esas son las reglas del más fuerte, simplemente quien, vale la redundancia, se impone y afecta a los demás. Hay quienes han dicho en esta materia, sobre todo desde el proceso revolucionario que se inició en octubre del 2019 en Chile, que esas reglas eran injustas, que aquí había muchas personas abusadas o que estaban saliendo de distintas situaciones de abuso sociológico, histórico, en fin, y que por lo tanto no se las podía castigar, que incluso hacer cumplir esa regla era algo negativo o malo. Usted recordará a intelectuales, a comentaristas cercanos o defensores de quienes nos gobiernan hoy día, de esas ideas, diciendo precisamente que esto no se podía hacer, no se debía hacer, que eran cuestiones menores, que no, lo que no se podía o no se debía hacer, me explico, es castigar estos comportamientos porque eran cuestiones menores, que preocuparse de la propiedad, de este orden, era como malo, una suerte de versión virtualmente dictatorial de la vida, etcétera. Bueno, esas decisiones, porque no son solo declaraciones, ya las palabras o las declaraciones son complejas, pero son decisiones de autoridades, esas decisiones de autoridades tienen consecuencias. Si un alcalde, por ejemplo, dice, como ocurrió en distintas comunas de Santiago, que va a permitir que se instale el comercio ambulante porque no va a hacer nada al respecto, ¿qué es lo que usted tiene? Bueno, que se llena de comercio ambulante y con el comercio ambulante llega en muchos casos la delincuencia y en muchos casos las mafias y hay lugares que no se pueden usar. Eh, el que el metro anuncie que hay una estación que se cierra o que uno de sus accesos se cierra porque hay mucha delincuencia afuera, más allá de lo criticable que puede ser esa medida o no, o que un restaurante famoso de una determinada zona de Santiago diga que ya no puede seguir funcionando en esta zona de Santiago por la delincuencia, demuestra la gravedad de este tipo de decisiones en los efectos que produce.
Cuando se inició la aplicación del Plan Tolerancia Cero en la ciudad de Nueva York, que permitió combatir efectivamente la delincuencia, uno de los grandes cambios que ese plan introdujo fue preocuparse de lo que se suele denominar el pequeño crimen, el pequeño delito, no solo del gran delito. Hoy día en Chile estamos hablando de los grandes crímenes porque ha subido mucho la tasa de homicidio, porque efectivamente es algo que conmociona mucho y genera, por cierto, temor, inseguridad, etcétera. Pero esa tasa de homicidio, que es grave, por cierto, no creció sola, no apareció en el aire. No es solo que las bandas de comercio ilícito, las bandas de delincuencia asociadas a ella o que el narcotráfico hayan aparecido de la noche a la mañana. No, ese fue la consecuencia de un proceso de degradación gradual de los barrios, de los espacios públicos, etcétera, que se aceleró a raíz de la Revolución de Octubre de 2019, que se aceleró, por cierto, a raíz de la presión sobre las fuerzas de orden público para hacer que casi fuera imposible tratar de restablecer el orden público, que casi fuera imposible defenderlo, pero que venía como un proceso gradual asociado a una cierta ideología, asociado a una cierta mirada sobre las cosas, que les da poca importancia, que considera, como decíamos hace un momento, que son personas que han sufrido tanto que no se las puede castigar. Y se produce lo que se produce, el abuso de quienes se toman los espacios públicos. No se trata, como han querido decir algunos, de un problema asociado al sistema. Esta no es consecuencia del sistema, es exactamente lo contrario. Lo que aquí falta es sistema, porque lo que garantiza el sistema o lo que busca garantizar es el respeto a las reglas, la convivencia dentro de lo que llamamos Estado de Derecho. Cuando eso se retira, cuando se presenta la anomia, cuando la autoridad no hace porque no quiere o porque ideológicamente cree que no debe lo que tiene que hacer para garantizar el cumplimiento de esa regla, lo que hace es deteriorar la vida de todos, porque lo que hace es permitir que algunos pocos se atribuyan derechos que no tienen. En la práctica, y aunque pueda sonar curioso, lo que hace la autoridad en último término es permitir que otros les propien a usted, a todos nosotros, derechos que nos corresponden. Por eso que es tan importante, si de verdad se quiere combatir la delincuencia, si de verdad se quiere recuperar una vida sujeta al Estado de Derecho efectivo, no preocuparse solo del gran crimen, que es muy importante, por cierto, sino que volver a esta otra visión, la que permitió recuperar los espacios en Nueva York, por ejemplo, que significa entender que cuestiones como saltarse los torniquetes en el metro, eh, ensuciar lugares públicos, romper, destruir, vandalizar, etcétera, no son conductas neutras, celebrables o atribuibles a una suerte de rabia o problema. No, son violaciones de las reglas que nos permiten convivir, que deben ser tratadas como tales y que deben ser resueltas y evitadas. ¿Para qué? Para que podamos vivir en un ambiente civilizado. De lo contrario, lo que estamos haciendo, más allá de las declaraciones, lo que estamos haciendo en los hechos, es avanzar hacia una sociedad que deja de serlo y que se convierte en un lugar en que reina la ley del más fuerte. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.